No sé si conocen este caso, pero a mí me pareció fascinante. El 4 de agosto del año 2006, un buscador tipo Google llamado AOL, que antes era bastante popular, decidió publicar las búsquedas que hicieron sus usuarios en un periodo de 3 meses. Para mantener la privacidad de sus usuarios, cambiaron los nombres de usuarios y correos por números de identificación. Entonces, al acceder a este documento, nadie podía ser identificado. Esto se hizo viral en su momento y miles de personas guardaron los documentos. Pero aquí empezó el drama. Muchas personas empezaron a identificar a algunos usuarios por algunas búsquedas que daban detalles de quiénes eran. AOL, la empresa, se dio cuenta de lo que había pasado y a los 3 días, el 7 de agosto del año 2006, borraron el documento, pero ya era tarde. Para ese momento había sido subido cientos de veces en otras páginas y blogs. AOL llegó a decir que su intención era que académicos, o sea, estudiantes, pudieran tener acceso a este documento con búsquedas reales de personas para lograr estudios sobre el comportamiento de las personas en Internet. Pero no se dieron cuenta que esto causó un revuelo enorme. De todos los usuarios publicados, el más perturbador fue el usuario 927, que empezó con búsquedas bastante tranquilas hasta avanzar a búsquedas que dejaban creer que esta persona podría ser peligrosa para la sociedad. Pero antes de hablar de este usuario, vamos con otros usuarios que fueron considerados controversiales o interesantes. Vamos a hablar de varios usuarios dentro de este polémico caso, porque no solo el usuario 927 fue controversial. Mucho más salió a la luz cuando muchos investigadores y periodistas accedieron a estas más de 20 millones de búsquedas de la plataforma AOL. El usuario 4417749 fue uno de los más controversiales porque por culpa de sus búsquedas la pudieron identificar con nombre y apellido. Lo que pasó con esta historia fue que un periodista del New York Times se puso la tarea de hacer un artículo sobre cómo identificar a alguien viendo sus búsquedas de AOL para comprobar que la estrategia de esta empresa podría ser peligrosa. Este periodista se encontró con las búsquedas del usuario 4417749 y en poco tiempo pudo descifrar que se trataba de una mujer viuda llamada Thelma Arnold, de 62 años, que vivía en el estado de Georgia. Thelma había buscado en ese lapso de 3 meses cosas que no eran extrañas ni perturbadoras. Pero no era difícil pintar una personalidad clara y encontrar detalles de su vida personal a través de sus búsquedas. Thelma había escrito en AOL frases como 60 hombres solteros, no siento mis dedos o perro que orina en todas partes. En un momento buscó empresas de jardinería en la ciudad de Lilburn, en Georgia, lo que hizo que fuera fácil localizarla. Ella también buscaba su apellido, buscaba los nombres de amigos y familiares, recetas médicas, temas referentes a sus 3 perros y hasta su propio nombre completo. Cuando el periodista pudo identificarla completamente, viajó hasta Georgia, tocó a su puerta y le mostró lo que había encontrado. Thelma confirmó que ella era el usuario 4417749 y le dio permiso al New York Times para exponer este error de AOL y contar su historia. El periodista del New York Times aseguró que había podido identificar a otras personas, pero que no quería exponerlas porque las búsquedas eran más extrañas y la de Thelma era la más normal que encontró, básicamente. Además, se confirmó que más de 657,000 personas fueron expuestas en este documento. El Washington Post, que es otro periódico, llegó a hacer algo similar. Ellos pudieron encontrar a una mujer de 55 años llamada Joanne Whitman de la ciudad de Grand Junction en Colorado, por la única razón de que ella escribió por error en el buscador de AOL un pedido completo que había hecho en internet donde figuraba su nombre completo y su dirección, lo cual demostró lo peligroso que fue haber publicado este documento. El siguiente caso inspiró una serie documental independiente porque parecía una persona que usaba el buscador de AOL como un diario íntimo de todo lo que le pasaba.
Otro usuario controversial que además llegó a inspirar la realización de una serie documental llamada I Love Alaska fue el usuario 711391. Esta persona nunca fue identificada con nombre y apellido, pero fue uno de los usuarios que más llamó la atención porque sus búsquedas demostraban los sentimientos de una persona que quizás no estaba teniendo una muy buena vida. El usuario 711391 hacía búsquedas que la identificaron como una mujer religiosa de unos 45 a 55 años, pasando quizás por la menopausia y que vivía en algún lugar de Texas. La mayoría de sus días los pasaba viendo televisión y en la computadora, y al parecer estaba casada con un hombre con quien ya no tenía mucha intimidad y cercanía. El usuario 711391 llegó a buscar cómo incrementar la intimidad con su pareja, temas relacionados a la menopausia y más contenidos para encontrar cómo animar y mejorar su vida. Las búsquedas luego se volvieron más personales. 711391 empezó a buscar hombres en internet con quienes mantenía contacto en privado. Gracias a sus búsquedas se pudo saber que ella llegó a engañar a su esposo y que se sentía arrepentida. Por culpa de esto, estaba pasando por mayores depresiones y buscaba constantemente cómo empezar de cero en Alaska. El 31 de mayo de 2006 ocurrieron las últimas búsquedas asociadas a este usuario, en donde buscó cosas como: tener un amante es una pérdida de tiempo, cómo hacerle saber a un hombre que soy independiente, no llamar a ese hombre, cómo tratar una adicción a la computadora. Los cruceros a las Bahamas son para gente pobre, la gente no es la misma en persona como lo son en internet, cómo hacer que un hombre te desee. Fue por esta intensidad que se creó la serie documental I Love Alaska, con 13 episodios de 3 a 5 minutos cada uno de los episodios. Y en esta producción, básicamente, una narradora lee las búsquedas de este usuario mientras se muestran paisajes de Alaska. Ahora entramos a un terreno más denso. El siguiente usuario hacía búsquedas tan específicas que muchos pensaron que podría ser el asesino de una mujer que su asesinato no se había resuelto. Cuando el documento de AOL salió a la luz, los usuarios empezaron a viralizar el caso de el usuario 5342598, porque las búsquedas que este usuario hacía daban a entender que esta persona podría estar envuelta en el caso de Tara Marowski. Tara Marowski fue una mujer de 21 años que vivía en la ciudad de San José, en California. A finales de marzo de 1983, ella había sido vista saliendo de un bar y 5 días después su cuerpo parcialmente vestido había sido encontrado en el asiento trasero de su propio auto, de su vehículo, que estaba estacionado en una calle residencial de dicha ciudad. En ese momento se confirmó que su muerte había sido por culpa de un estrangulamiento y además ella había sido abusada. Por ende, las autoridades tenían restos de ADN del culpable, pero para el año 2006, cuando pasó el escándalo de las búsquedas de AOL, el caso seguía congelado. El usuario 5342598 hizo búsquedas tan específicas sobre este caso que parecía que estaba buscando información del asesinato para saber si la policía seguía investigando. Para el 2006 tenemos que mencionar que habían pasado 23 años desde el asesinato. Y además, para la fecha de las búsquedas de AOL era el aniversario de este crimen. Entre el 27 y 28 de marzo de 2006, este usuario abrió una nueva sesión de AOL para buscar sobre Tara Marowski. La primera búsqueda era simplemente el nombre de la víctima, pero lo colocó 3 veces. La siguiente fue el asesinato sin resolver de Tara Marowski y después fue la frase el asesinato de Tara Marowski. Pocos minutos después buscó la frase Tara Marowski encontrada en un auto para luego buscar repetidamente la frase Tara encontrada en auto por más de 16 veces. 2 meses después, el 25 de mayo, abrió una nueva sesión de AOL donde hizo más búsquedas con el nombre de Tara Marowski. También se encontraron búsquedas referentes a un sospechoso llamado Edward Beaton,
La frase decía: Edward Beaton interrogado sobre el asesinato, además de buscar la frase asesinatos no resueltos en San José. Y lo que hay que tomar en cuenta, por eso se pensó que esta persona podría haber sido el asesino de Tara, era porque este caso no era famoso. No se hicieron documentales. No habían medios hablando de esta chica. Fue un caso sin resolver, de los tantos que no llegan a hacerse populares. No había mucha información más que lo que se mencionó en su momento en medios de comunicación, pero para nada era un caso que había llegado a los medios como para buscar estas frases en el año 2006. Por eso mucha gente empezó a sospechar. El haber buscado el nombre del sospechoso también era llamativo, aunque en los medios de la época se habló de Edward Beaton. Él terminó siendo descartado como sospechoso. Parecía como que esta persona quería saber más del caso por alguna razón. Las teorías sobre este usuario empezaron a viralizarse. Una gran parte creía que se trataba del culpable real, buscando información para saber si seguía lejos de la investigación, pero otros usuarios empezaron a creer que esta persona era una mujer aburrida en su casa buscando crímenes como pasatiempo. Yo sería, básicamente. Y esto porque había indicios de búsquedas sobre un supuesto novio y búsquedas sobre otros crímenes de la zona. También estaba la teoría de que podría haber sido un familiar de Tara o un amigo de Tara o alguien que la conocía el caso y estaba buscando información. Pero el misterio del usuario 5342598 se pudo resolver cuando encontraron al culpable del asesinato de Tara. Si se acuerdan, las autoridades habían mantenido las muestras de ADN del caso y en el año 2022 finalmente pudieron conseguir un match. Y así identificaron que un hombre que estaba en prisión por otro asesinato también ocurrido en ese mismo año, en 1983, pero 4 meses antes que el de Tara, en Palo Alto, era el culpable. Y estamos hablando de Christopher Howland. Él tenía 67 años y estaba en prisión por el asesinato de Cynthia Muñoz, de 18 años, quien había sido encontrada con signos de estrangulamiento, con cortes de puñaladas y abusada en la casa de su novio, quien, hay que decir, era inválido, en agosto de 1983. Él recién fue encarcelado por este crimen en el año 2007 y, así como dije, en el año 2022 se lo vinculó oficialmente con el caso de Tara. Hay mucha gente que también cree que posiblemente igual estas búsquedas tendrían que tener relación con este asesino, con el condenado, pero se descubrió que en esa época, en el año 2006, él básicamente era un vagabundo. Era un homeless, una persona en situación de calle, no tenía acceso a internet, no tenía acceso a un teléfono y vivía consumiendo sustancias y cometiendo crímenes, ¿sí? Entonces, con eso se descartó la posibilidad de que este usuario fuera esta persona o el asesino de Tara. Entonces ahí quedó la teoría de la mayoría, que era una mujer aburrida en su casa que estaba obsesionada con casos de su ciudad. Ahora sí vamos a hablar del usuario 927. Esta persona tampoco fue identificada, pero probablemente es la más infame de esta lista porque sus búsquedas empezaron siendo normales y a medida que pasaban los días empezó a relucir el lado más oscuro de esta persona, que incluso se podría decir que pasaba a lo ilegal. No voy a poder leer la mayoría de las búsquedas porque sinceramente son muy fuertes y YouTube no me va a dejar, me va a bloquear el video, así que espero que entiendan, pero lo pueden buscar, pueden encontrar esta lista de búsqueda en internet, está disponible. Y también voy a abarcar las teorías que se generaron luego de que millones de personas leyeran las búsquedas de este usuario. El primer ítem dentro de este documento figura en la fecha 1 de marzo del año 2006 a las 19 horas con 16 minutos. Esta primera búsqueda era sobre Yoko Ono y una frase japonesa que es Anata Daiteyo, que aparece en una música de Yoko Ono en 1980 que se llama Kiss Kiss Kiss. Me imagino que todos conocen a Yoko Ono, fue la esposa de John Lennon, y John Lennon, que fue uno de los integrantes de The Beatles. Y así como dije, todo empezó bastante tranqui.
El usuario 927 luego buscó a otros artistas, músicas, letras de músicas y otras frases más que normales. En esa misma fecha, minutos después buscó la palabra Budweiser, Fall Out Boy, que es una banda, y a John Lennon. Al parecer, el usuario se desconectó a las 19:25 minutos y 40 minutos después empezó a realizar búsquedas de otras músicas, incluyendo a Green Day. Ahora, 2 días después, el 3 de marzo de 2006, a las 21:13 minutos, empezaron las búsquedas que hicieron que este caso se hiciera viral. Por lo menos en 23 ocasiones buscó la frase Human Mold, que significa molde humano. Hay muchas teorías con esta búsqueda específica. Algunos creen que este usuario quería crear un maniquí, por eso buscó tantas veces esta frase. Otros creen que podría ser algo más inofensivo o algo referente a alguna situación médica. Luego de esto empezó a buscar frases sobre bestialidad, específicamente con perros. Más adelante, en esa misma fecha, empezó a buscar contenido XXX sobre abuso. Ese fue el inicio, porque en los siguientes 2 meses, el usuario 927 buscó frases referentes a más temas íntimos con seres que son ilegales, desde animales y hasta menores. Y como dije, reproducir estas búsquedas solo van a hacer que me bloqueen el video porque no puedo ni explicar lo fuerte que se pone todo. La primera teoría es que este perfil era de una computadora que pertenecía a una familia, aparentemente compuesta por al menos un padre y un hijo. Probablemente estaba la mamá también, pero el padre y el hijo eran los que usaban la computadora y que vivían en el estado de Colorado. Lo de la ubicación tiene que ver con una búsqueda a una web del gobierno del estado de Colorado. Y lo de que era un padre e hijo fue porque hubo contenido referente a dibujos animados y juegos de niños en algunas partes del documento, pero no cuadraban en horarios. Mientras uno buscaba músicas, juegos y palabras más inocentes, el otro se conectaba en otros días haciendo las búsquedas densas que comentamos, que podemos suponer era el padre. También se cree que posiblemente la esposa de este hombre estaba embarazada porque había hecho búsquedas referente a eso. Y esto pintaba a una familia que por fuera parecía común y corriente, pero que el esposo aparentemente, el padre de la familia, tenía pensamientos muy oscuros. Lo preocupante es que hizo búsquedas con las palabras incesto y menores. Si esta teoría es real, muchos están de acuerdo que esos niños estaban en peligro con este hombre. La segunda teoría habla de un preadolescente, alguien que iba a su escuela y hablaba con sus compañeros de temas oscuros y luego los buscaba en su casa. Y la teoría surge por esos cambios en las búsquedas que a veces parecen inocentes y luego todo se vuelve mucho más intenso. Y hay gente en internet que asegura que en esa época no había mucho control parental y buscar cosas en internet era algo que todos hacían incluso cuando podían ser ilegales. Una pregunta que yo me hice al ver esta historia, este caso, es si estas búsquedas eran ilegales porque nunca se buscó quién fue el usuario y por qué no se lo investigó. Y yo creo que hay 2 razones. La primera es porque que alguien realice una búsqueda en un buscador no significa que la persona ingresó a esos enlaces y eso no es ilegal. Buscar esos términos no hace que alguien automáticamente sea considerado un criminal o que pudiera tener contenido ilegal en su computadora. Entonces, ¿qué es? Es una evidencia circunstancial. Y con evidencias circunstanciales no se puede armar un caso. Obviamente esto depende de las leyes de cada país, estado y ciudad. Lo segundo es que AOL se llevó una demanda que le costó $5 millones. Entonces, mantuvieron la privacidad de los usuarios que todavía no se habían identificado. No estoy muy seguro de quiénes cobraron este dinero, pero me imagino que fueron las pocas personas identificadas con nombre y apellido. Pero si esto fue un class action, que es algo que pasa mucho en Estados Unidos, pudo haber sido una demanda colectiva donde todos los que tenían un perfil de AOL en esas fechas de los documentos de las búsquedas recibirían una parte de ese monto total de $5 millones. Una vez yo probé participar en un class action de Facebook y me pagaron como $12.
porque esto se reparte entre millones de usuarios afectados. Antes de terminar este video, quiero mencionar otros usuarios que fueron también polémicos. Hubo un usuario de número 17556639 que hizo búsquedas sobre cómo matar a su esposa en al menos 8 ocasiones. Luego, en su tiempo libre de almuerzo en el trabajo, hizo búsquedas sobre carnes y quesos. El usuario 2917636 hizo búsquedas sobre haber sido abusada. Al parecer fue una mujer que al día siguiente de lo que le pasó empezó a buscar estas frases. La cantidad de personas que buscaron cosas ilegales referente a menores y animales es lo que más sorprende en estas búsquedas. Cientos de usuarios fueron encontrados con estos términos de búsquedas. Y cerramos con uno divertido para que este video no sea tan denso. El 21 de abril de 2006, un usuario con el número 704868 buscó las siguientes frases. Necesito encontrar a mi rana y cómo llamar a una rana en New Jersey. Hasta aquí el caso del día de hoy. Quiero leerles más para saber cuál es su teoría del usuario 927 o si tienen alguna otra por ahí. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.